La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ustedes? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Juntos, el diablo entonces le dejó y aquí venían ángeles y le servían. Por favor, oremos. Señor, gracias. Como siempre, oh Dios, te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, y comprensión en tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a estar hablando, hermanos, el día de hoy sobre esta perícopa que, como lo leímos, habla acerca de la tentación de Jesús. Pero para ello, hermano, como siempre tenemos que ver en su contexto para tener una comprensión clara de lo que estamos hablando. Si ustedes se sitúa ahí en su Biblia, versículos antes, para ser exactos en el capítulo 3, versículo 13, está un acontecimiento público. Repita conmigo: acontecimiento público. Este acontecimiento público, hermano, se encierra en el bautismo del Señor Jesús. Fue una declaración de fe. Cuando hablamos de una declaración de fe, hermanos, por supuesto entendemos que es una declaración pública a los demás, que es una declaración abierta al mundo. Nos dice la expresión bíblica, hermano, que Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista. En el versículo 15 Jesús le dice: Juan deja ahora, ¿verdad? Porque conviene que cumplamos toda justicia y toda palabra. Me parece interesante, hermanos, que después de este acontecimiento público y de una declaración pública, viene el tentador, hermano, a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Me parece interesante, hermano, y aquí tomo, hermano, la primera enseñanza que podemos nosotros entender el día de hoy respecto a esto. Cuando nosotros, hermano, declaramos al Señor Jesús como nuestro Salvador, literalmente, hermanos, estamos haciendo una confrontación, hermano, con el reino de las tinieblas. Basta aclarar lo siguiente. Hoy en día, hermanos, algunos cristianos desafortunadamente hablan más del diablo que de Dios. En su léxico, en sus palabras, hablan más del diablo que de Dios. Al hacer esto, lo están poniendo antes que Dios. Ahora, se le debe de poner en el lugar en que Jesús lo puso, en el lugar de derrota, porque Jesús lo venció y ahora está derrotado, hermano, por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este hecho, hermano, del que nos habla Mateo, capítulo 4, habla, hermano, de un momento, de una confrontación. Y déjeme decirle que nuestra vida cristiana, hermanos, es así. Les he enseñado, hermanos, a lo largo de todo este tiempo que
por supuesto, hermanos, todo lo que vivimos, todo lo que emprendemos, son situaciones, hermano, a lo largo de nuestras decisiones, a lo largo de nuestras propias decisiones, pero también, hermano, tiene un resultado espiritual. Repita conmigo, resultado espiritual. Tiene, hermano, y hay una confrontación. Ahora, si usted se sigue situando ahí en su Biblia, en el versículo 1, hermano, del capítulo 4, encontramos, hermano, esta palabra que dice textualmente, hace una referencia del diablo. Y déjeme decirle, hermano, que el término como tal específico, se habla de él y se interpreta, hermano, como calumniador. ¿Cómo, hermanos? Calumniador. Pero también, hermanos, encontramos el otro término que se menciona en la Biblia, y para ser exacto, hermano, tanto en el Evangelio de Marcos y de Lucas, como un oponente, como un opositor, como un adversario y como un enemigo. La parte, hermanos, también que se menciona también en la escritura, que es de Satanás, o referencia a Satanás, se refiere a que él es el acusador. ¿Van conmigo, hermanos? Esta narración de Mateo capítulo 4 también está en Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13, pero también está en Lucas capítulo 4 del 1 al 13. Mateo, hermanos, nos habla que el Señor Jesús, dice el versículo 1, para ser tentado por el diablo. Nos dice, hermanos, que para ser puesto a prueba. Hay algunos, hermanos, como les mencionaba hace un momento, que nosotros, hermano, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que expresamos, tenemos que hablar, hermano, más de la obra de Jesús, más de la presencia de Jesús, de lo que hace el enemigo. Versículo 3, hermanos, sigo adelante. Por favor, acompáñenme ahí en su vista. La primer cosa que vemos aquí, hermano, que me parece interesante, es que el diablo, el acusador, el tentador, el calumniador, se presenta ante Jesús. Y esto, hermanos, tiene un conflicto, hermano, espiritual. Un conflicto, hermanos, espiritual. En donde, hermano, el ambiente espiritual suceden muchas cosas. De hecho, déjeme decirle, hermano, que para que usted y yo llegáramos a este lugar tuvimos que vencer, y hemos vencido. ¿Por qué, hermanos? Porque para nuestra carne, y lo más fácil para nosotros, es quedarnos y decir en casa y decir, toda la semana trabajé, ¿para qué voy? Si Dios aquí también está, si Dios se mueve. Déjeme decirle, hermano, que ahí empieza una confrontación en nuestras vidas. Empieza una confrontación, y esta confrontación es netamente también espiritual. Versículo 3, mire lo que le dice el diablo a Jesús. Está poniendo en duda si verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, al decirle en el versículo 3, vaya conmigo al versículo 3, le dice, si eres Hijo de Dios. Sin lugar a dudas, él sabía que él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que está poniendo aquí, hermano? Es tratando de poner la duda. Y oiga esto, hermanos, al ver esto significativo, a esto esencial, nos muestra la manera en la que él trabaja hasta el día de hoy. Poniendo la duda. Número 1, poniendo el temor. La duda, hermano, que muchas veces decimos, ¿será que Dios podrá hacer esto? ¿Será acaso que Dios va a seguir manifestando su presencia en nuestras vidas? Jesús, en su magnífica respuesta, hermanos, Jesús está citando Deuteronomio 8:3. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio 8:3. ¿Por qué es muy significativo, hermanos, mencionar esto? Porque Jesús
está declarando en el versículo 4, Deuteronomio 8:3, dice lo siguiente: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escucha, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús, hermano, está citando la Biblia. Jesús, hermano, está evidenciando la verdad, hermano, expuesta de la bendita palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, le dijo el diablo. Y la respuesta de Jesús, hermano, fue esa: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta primera parte, Jesús estaba ayunando. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y llegó el momento en que Jesús tuvo hambre. Y nos dice, hermano, que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Es por eso la respuesta de Jesús al decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra que sale y que ha salido de la boca de Dios. ¿Qué vemos con esto? Que Dios, hermano, en su infinita bondad, nos ha mostrado siempre, hermanos, en la revelación de su palabra, y Jesús se ancló de ahí. Jesús, hermano, se afianzó en la palabra y le respondió con la misma palabra. ¿Qué vemos con esto, hermanos, en la primera prueba o en la primera tentación? De cómo a lo largo de nuestra vida, a lo largo, hermano, cómo estamos respondiendo. Si estamos respondiendo, hermanos, de acuerdo a nuestra carnalidad, a nuestra carne, o verdaderamente estamos respondiendo como verdaderos hijos de Dios. Sigo adelante. En el versículo 6, si me acompaña con su vista, vuelve una vez más a tratar de tentarle una vez más y le vuelve a repetir: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Quiero decirles algo, hermanos. Lo que vemos aquí es realmente interesante y esto nos sirve en nuestro diario vivir. ¿Por qué interesante? Porque el diablo, hermanos, en el versículo 6, ¿qué cree que está haciendo? También está citando la Biblia. En el versículo 6, como lo tenemos ahí, está citando el Salmo 91:12. Pero, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos, porque en esta perspectiva, hermanos, la está citando a medias y la está citando a su conveniencia. ¿Me están siguiendo? Y Jesús, en la segunda respuesta, le vuelve a responder con la misma palabra. ¿Me están siguiendo? Y está ahí, hermanos, en Deuteronomio 6:16, que dice lo siguiente: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masash. Eso es lo que dice la Escritura. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 7 está la respuesta. En Mateo versículo 7, Jesús le dijo: mira, hermano, esta declaración está maravillosa. Escrito está también. Es decir, que hubo un intercambio. Mientras que él le citaba la Biblia a medias, Jesús también le respondía con la misma palabra. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, la expresión de Deuteronomio 6:16, quiero darles el contexto y en dónde se sitúa. Se sitúa exactamente en Éxodo capítulo 17,
Esa parte, hermanos, ya la vimos en su momento. Esa parte ya la consideramos cuando estuvimos viendo, hermano, en la serie del Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. ¿Me están siguiendo? Y nos dice la escritura que llegó el momento en que el pueblo tuvo sed. El pueblo tuvo sed. Y lo que pasó a continuación fue, hermanos, lo que está en esa narración en todo el capítulo 17. Pero específicamente quiero, hermanos, citar el versículo 7, Éxodo 17, 7, donde dice lo siguiente: y llamó el nombre de aquel lugar Masash. El nombre de Masash significa prueba. Y Meriba, la palabra Meriba significa rencilla. Por la rencilla que los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, fíjese cómo tentaron a Jehová. Se hicieron una pregunta. Creo que esa pregunta, hermano, nos la hemos hecho muchas veces usted y yo. ¿Sabe, hermano, cómo tentaron a Jehová? Con esta pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Creo que en algunos momentos hemos dicho, híjole, como que siento que Dios no está conmigo. Como que pienso, creo que Dios me ha abandonado. ¿Y cuál es nuestra siguiente frase, hermano? Porque decimos, es que siento que Dios no está conmigo porque no lo siento. Porque no veo que me está ayudando. Eso la Biblia, hermano, lo tipifica como tentar a Dios. Es lo que pasó, es lo que sucedió. El pueblo, hermano, al ver, hermano, que de hecho la expresión bíblica nos dice que el pueblo se quejó con Moisés y le dijo, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allá, teníamos comida, teníamos ollas de carne, si usted recuerda el pasaje. Estábamos bien. ¿Cómo es posible que ahora nos hayas sacado al desierto para morir en el desierto? Tentaron a Jehová diciendo, ¿está Dios entre nosotros? Eso es tentar a Jehová. Y debemos de ser muy cuidadosos, hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos porque Dios, hermano, está con nosotros. Dios está contigo, hermano, hermana. Dios está contigo. En esos momentos que a veces desfallecemos, en esos momentos, hermano, que no podemos encontrar la salida, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios no nos ha abandonado. Su gracia y su misericordia están con nosotros. Debemos de ser muy cuidadosos, y yo he hablado acerca de esto, hermano, de ser muy cautelosos cuando venga la duda. ¿Me está siguiendo? Debemos de ser muy cuidadosos cuando venga la duda a nuestro corazón. Y para ejemplo, el siguiente. Les mencionaba hace un momento que versículos antes nos habla de que Jesús vino ante Juan el Bautista para que Juan lo bautizara en el río Jordán. ¿Amén? Muy bien. Nos dice la escritura que Juan el Bautista fue, hermano, un gran profeta también que preparó el camino al Señor. Amén. Que bautizó, hermano, mire, la expresión bíblica nos dice que muchos reyes, que muchos profetas quisieron ver al Verbo encarnado, pero no lo vieron. ¿Quién lo vio, hermano? Juan el Bautista. ¿Me están siguiendo? Bueno, después de esto, hermanos, después de este evento, nos dice la escritura que Herodes mete a la cárcel a Juan el Bautista. Y estando Juan el Bautista en la cárcel, hermano, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le va a decir. Amén. Estando Juan el Bautista en la cárcel, manda a llamar a 2 de sus discípulos y les dice, vengan. Y Juan el Bautista dice lo siguiente: vayan con Jesús y pregúntenle si es él,
si es el Mesías que estábamos esperando. ¿Qué vemos con esto? Que Juan dudó. ¿Pero en qué momento dudó Juan? Cuando estaba, hermano, en la prueba. Cuando estaba en la situación empezó a dudar. Se empezó a afligir, así como tú y yo muchas veces hemos estado. Juan empieza a afligirse, hermano. Juan empieza a caer, hermano, en otro tipo de pensamientos. A decir, ¿será que Dios ya me abandonó? Porque estoy aquí en la cárcel. Porque estoy aquí solo. Porque Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Porque Él prometió estar conmigo y mira dónde estoy ahora. ¿Verdad que sí? Entonces los dos discípulos van con Jesús y le van a decir al recado, oye Jesús, pues nos manda Juan a que te preguntemos si eres tú el que habíamos esperado o esperamos a otro. Porque estaba la duda ahí. Y la respuesta de Jesús, hermanos, es maravillosa. Jesús le dice, bueno, pues vayan con Juan y díganle que los muertos son resucitados, que a los ciegos se les regresa la vista y es anunciado el evangelio. En los momentos de duda, hermano, nosotros podemos tentar a Dios. Porque son en esos momentos de duda, hermano, que nos llevan a decir, Dios está conmigo. Cuando Él en su bendita palabra, hermano, nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué entonces dudamos? ¿No acaso siempre decimos la siguiente expresión del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero ¿cómo dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tú estás conmigo. Debemos, hermano, de ser muy cuidadosos en que nosotros, hermano, podamos tentar a Dios, cayendo, hermano, en el error de preguntarnos si Dios está con nosotros. Por supuesto que Dios está con nosotros, hermano. Él no nos ha abandonado. Amén. Sigo adelante. Versículo 9, hermanos, versículo 9, por favor. Dice que volvió a decirle el diablo, el tentador, todo esto te daré si postrado me adoras. Es decir, que el diablo quería adoración. Adoración, hermano, también se entiende como reconocer, como un reconocimiento. Y eso también se los he participado, hermano. Nosotros cuando adoramos a Dios, nosotros cuando le cantamos a Dios, estamos reconociendo dos cosas. ¿Cuántas cosas? Número uno, lo que Él es. Lo que Él es y lo que Él hace. Vuelvo a repetir lo que Él es. Él es el Todopoderoso. Él es el Eterno. Él es el Dios del cosmos, del universo, de todo lo que existe. Y lo que Él hace, hermanos, tú y yo estamos aquí por Él. Este reconocimiento que pedía el diablo a Jesús, le dice, todo esto te voy a dar si tú me adoras. Ahora, hermano, como les mencionaba al principio, también este relato está en Lucas capítulo 4. ¿Me están siguiendo? Pero quiero leerles, hermanos, lo que dice la perspectiva de Lucas. Lucas 4, voy a leer Lucas 4 del 5 al 8. Está este relato, pero voy a leer el versículo 6 de Lucas. Preste atención, mire qué interesante. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. ¿Qué declaración, hermano, del diablo, de Satanás a Jesús? Y a quien quiero, la doy. ¿Sabe de qué habla, hermano, el tentador? Habla de la gloria y el reconocimiento del mundo.
Vuelvo a repetir esto. Habla de la gloria, de la fama, del reconocimiento del mundo. Pero ¿qué creen? En relación a esto, la Biblia, hermano, ya también menciona acerca de esto lo siguiente. Por favor, todos busquemos San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 18. Amén. En estos versículos habla Jesús. ¿Me están siguiendo? Y de hecho, si usted se sitúa en la perícopa, en el subtítulo, dice: el mundo os aborrecerá. San Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, escucha esta declaración de Jesús. Si tú y yo fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El diablo pretendía de darle cierta gloria y cierta fama a Jesús, dándole el poder y el reconocimiento del mundo. Pero en este versículo Jesús habla acerca de ese término. Tú y yo, hermano, no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Yo no sé si en algún momento, hermanos, a lo largo de nuestra vida creo que nos han dicho aleluyas, cristianitos y un cierto de frases, ¿verdad? Pero también nos hemos encontrado que en algún momento esas personas que en cierto momento hablaron en forma despectiva, después nos enteramos que ya han venido a los pies de Cristo. Esta gloria, este reconocimiento, esta fama, el diablo que pretendía entregar a Jesús. Pero Jesús, al decir en estos versículos: no somos del mundo. Tú y yo no somos del mundo. Tú y yo le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Donde la palabra de Dios nos dice: el cielo y la tierra pasará, la fama, el reconocimiento. Por eso, hermano, si usted recuerda, yo vengo diciéndole desde hace mucho tiempo que no busquemos el reconocimiento del hombre ni de la mujer. No busquemos aquí el reconocimiento de una institución o de una persona. Siempre, hermano, busquemos que la palabra de Dios dice: en aquel día muchos me van a decir: Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, yo en tu nombre predicaba. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero a los otros les dirá: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, pero yo te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el verdadero reconocimiento que debemos de buscar. ¿Dicen amén a eso? Ese es el genuino reconocimiento. Esa es la verdadera gloria que tú y yo debemos de perseguir. También debo de recordarles lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4, se los voy a leer. Dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios.
También, hermanos, quiero recordarles Primera de Juan. Vayan conmigo, por favor. Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente: no améis al mundo. Hermano, ese es el conflicto que a veces algunos cristianos tienen. Algunos seguidores de Dios: es que el mundo no me acepta, no me quiere. La Biblia, hermano, Jesús ya lo dijo de antemano. Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, aquí hay un conflicto, hermano, muy importante, y quiero aclararlo en este momento. Algunos de ustedes, porque los hermanos me lo han comentado en ciertos momentos, me han dicho o han comentado lo siguiente: pastor, pero es que ¿cómo es posible que el incircunciso, el pecador, tiene 5 carros, 5 casas? ¿Cómo es posible? Y ese pecador, si notaste lo que dice al final del versículo 17, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. También quiero decirte lo que dice el Salmo: no te impacientes a causa de los impíos, porque va a llegar el momento que Él no va a estar, pero tú sí vas a estar. No te impacientes a causa de los malignos. Ten paz para con Dios. Colosenses, hermanos, está unas hojas ahí antes. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, no busques las cosas del mundo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y mira lo que dice el 2: poned la mira en las cosas de dónde, hermanos. ¿No dicen las cosas del mundo? No, ok. Poned la mira en dónde, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Voy concluyendo y termino con esto. En la primer tentación, como lo vimos, el diablo quiso destruir, hermanos, el llamado y el propósito de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque se pueden preguntar: bueno, ¿por qué vino el diablo? ¿Por qué hubo esta tentación? ¿Por qué hubo esta interacción? Porque el diablo quiso destruir el llamado. Porque él sí sabía que él era el Hijo de Dios. Porque él sabía que iba a venir a morir y que iba a resucitar. Jesús vino a destruir el poder del diablo y liberar a quienes estaban sujetos al temor de la muerte. Eso dice Hebreos 2:15. Búsquelo, hermano, por favor, anoten esa cita. Para eso vino Jesús, para liberar a quienes estaban sujetos del temor de la muerte. Eso dice Hebreos 2:15. Número 2. Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel, que expía nuestros pecados. Eso dice también Hebreos 2:17. ¿Cómo entendemos, hermano, la misericordia de Dios? La entendemos, hermano, que Dios es un Dios misericordioso. En otras palabras, que Dios es un Dios facilitador. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Debemos de ser facilitadores para que otras personas vengan al conocimiento de Dios y reciban la gracia de Dios en sus vidas. Ser lo contrario es
poner oposición o ser oposición. ¿Me están siguiendo? Ponerle el pie al más pequeño. Y saben que Jesús enseñó acerca de ello, si ustedes se recuerdan. Hay de aquel que pone el pie a un cristiano pequeño, a un cristiano que va comenzando. Usted sabe lo que dijo Jesús, ¿verdad? Mejor le sugiero que se ate una cuerda, ¿verdad? Y se aviente al mar. Hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños, dijo Jesús. Lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que debemos de ser facilitadores. Facilitadores de la gracia, no un obstáculo, sino todo lo contrario. También, hermanos, Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Y eso también lo dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Donde nos dice este versículo, hermano, que Jesús pasó esa tentación, pero no accedió a la tentación. Nos dice la expresión como tal, sin pecado. En la primera tentación, el tentador apeló a los deseos de la carne, número 1. En la segunda tentación, apeló al orgullo de la vida. Y en la última tentación, a la codicia. Son cosas y características de las cuales nos debemos de cuidar. ¿Están conmigo? Debemos, hermano, de apelar nosotros a lo que dice la Biblia. Debemos de ser muy cuidadosos de los deseos de la carne, del orgullo de la vida y de la codicia. Porque todo esto, hermano, va carcomiendo la vida del cristiano. Debemos de ser muy cuidadosos. Y termino con esto. En el relato de Lucas, en el capítulo 4, pero en el versículo 13, dice lo siguiente. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y en Lucas así termina el relato. Se apartó de él por un tiempo. Es decir, que cuando tuvo la oportunidad de volver a tentar a Jesús, no la desaprovechó. Pero, hermanos, recordemos algo magnífico. Y tú y yo lo conocemos, hermano, porque ya tenemos la revelación completa. Jesús, hermano, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a la derecha, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esta verdad, amados hermanos, esta verdad importante es la que tú y yo nos hace libres. Sí, hermano, el día de hoy nos hace libres, hermano, por medio del sacrificio de Jesús. Por medio de su obra, tú y yo ahora somos libres. Libres del pecado, libres de la tentación, libres de todo ello. No por nuestros méritos, no porque tú y yo seamos buenos, no porque tú y yo seamos los mejores cristianos, no. Porque es todo por medio de la obra y del sacrificio de Jesucristo. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Y es en esa gracia, amados hermanos, que debemos de posicionarnos el día de hoy. Y termino con lo siguiente. Ahora sí. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo podemos, porque Él así lo ha determinado. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle a que levante sus manos. Y en este momento damos